Hola, en esta clase veremos los siguientes temas: tiempos verbales, elementos de coherencia y cohesión, o sea, los conectores y los referentes. Estos son los temas que van a entrar en el trabajo práctico número 4. La coherencia y la cohesión son propiedades textuales que convierten en texto a un conjunto de enunciados, es decir, las frases o oraciones sueltas, cuando se unen por distintas palabras, como son los conectores o por pronombres que hacen referencia a algo que ya se dijo, estarían conformándose en un texto coherente y con ideas y con enunciados cohesionados. La coherencia en particular es la propiedad que hace que los enunciados formen un texto que se refiere a una misma realidad. Y a su vez, ese texto coherente, para que resulte coherente, esos enunciados tienen que estar conectados, ¿sí? O cohesionados entre sí. Bueno, vamos a hacer una actividad en particular para fortalecer la traducción de las frases verbales. Cuando ustedes en el trabajo práctico tengan que analizar los distintos párrafos, van a tener que traducir frases verbales en distintos tiempos y también decir si están en presente, pasado, futuro o condicional. Acá no nos vamos a identificar en qué tiempo están, tal vez ustedes lo pueden hacer como para practicar, pero sí nos interesa que practiquen la parte de traducción. Fíjense que en castellano los pronombres no se traducen porque ya están en cierta manera contenidos en la conjugación de ese verbo. Fíjense, he's analyzing. Nosotros tenemos un pronombre he, pero que está reemplazando a alguien que seguramente una tercera persona masculina del singular, que ya se habría mencionado en el texto. A la hora de traducir decimos está analizando, ¿sí? Porque ya sabemos que es él. Entonces el él no se incluye en la traducción. El uno entonces correspondería al de. Tienen que ver cuál corresponde a cuál. La segunda ejercitación es similar. Tienen por ahí las frases verbales un poquito más complejas y a partir de las 7 hasta la 12 tienen frases verbales que comienzan con there. Recuerden que el there más el verbo to be convierte, el verbo to be no quiere decir más ser o estar, sino que es haber o existir. Por lo tanto, la número 7, there is o there are, se traduce hay o existe, correspondiente a la traducción a. Y así verán cómo son las siguientes. Bueno, vamos a recordar un poco los grupos de conectores para después focalizarnos en esta parte. Sería interesante que ustedes los relacionen a unos con otros y que sepan que, por ejemplo, besides, furthermore, in addition, moreover, todas se traducen además y son conectores que agregan información. Por eso se les dice que el grupo adición. También tenemos both, as well as, not only but also. Presten atención que el but en not only but also, ese but no se traduce como pero, sino. Entonces decimos no solo esto, sino también. Después tenemos este grupo que no estaba entre en el cuadernillo, pero que lo podemos agregar, que es cuando se da una excepción, except for o but. Vemos también que hay para explicación y para ejemplificación, que nosotros lo teníamos en un solo grupo, pero por ahí es interesante que vean que para explicar se usa es decir, en otras palabras, ¿sí? Y que hay una abreviatura que es particular, que es muy común en los textos académicos, que es la I.E. que se traduce es decir, o that is, que está entre comas, o that is to say, también puede estar entre comas. También, bueno, in other words, namely, también todas estas son para explicar. En cambio, para ejemplificar es la E.G. que es lo mismo que for instance, for example. También es interesante en este grupo such as, que será tal o tales como, dependiendo de qué se venía hablando, a quién reemplace ese tal o tales.
Cuando hay una alternativa o elección, aparece la palabra or, ¿sí? Que quiere decir o. Y va a ser either o whether, quizás también puede ser que aparezca en juego con esta palabra or. O quizás no, aparezca or sola. En ese caso, el either puede no traducirse o si no, puede traducirse como ya sea. Cuando esa alternativa tiene una connotación negativa, sería neither nor, que sería ni esto ni aquello. Y después la que es muy común es rather than o instead of, que sería en vez de. Por otro lado, las de contraste son muy comunes y acá hay una diferencia entre contraste y concesión. ¿Por qué? Porque las de contraste, estas que contrastan una idea, sería el pero, el sin embargo, on the other hand. Y también están las de concesión, o sea, como que hay algo que ya se da por sentado y aparece un contraste que se contrapone. Aunque, por ejemplo, a pesar de. Después están los de causa-efecto y los de efecto-causa. Cuando es causa-efecto, lo que ese conector me va a decir cuál va a ser la consecuencia, si el efecto, esa consecuencia. Y por ejemplo, este grupo thus, therefore, hence son muy comunes en los textos académicos y las tres se traducen por lo tanto. Bueno, después tenemos otras más, then, as a result. Y en el caso de que primero se dé el efecto y después se explique la causa, quizás estén unidas esos dos enunciados por as, because, since, o because of, due to, owing to. Luego tenemos de propósito, o sea, para. Tenemos de secuencias que marcan un orden, en los que marcan las ideas de resumen, en conclusión, y las de condiciones, a menos que, sí, si pasa esto, si pasa lo otro, ¿sí? Para ver cómo es este tema de los conectores, para ver cómo hacen estos conectores que le dan coherencia y cohesión a un texto, vamos a ver un ejemplo. Yo acá tengo una oración y que las ideas están conectadas a partir de although, aunque, y for example, por ejemplo. O sea, se va a ejemplificar y se va a presentar un contraste, ¿sí? O una concesión. Entonces, acá veremos, lo que ustedes van a tener que decir es eso, esos marcadores que están señalados, qué función están cumpliendo. Y aparte, traducir esa oración. Pero se las presentamos en dos partes. Primero van a tener que ver si esta primera parte de la oración o de la frase, cuál es la segunda que le corresponde y que están unidas estas dos frases a partir del conector, ¿sí? Entonces ahí verás del 1, 2 y 3 con cuál A, B o C corresponde. Una vez que esto lo resuelvan, van a tener que decir cuál es la función o la categoría del conector y traducir la oración. Cuando la coherencia o la cohesión se da a partir de los referentes, vemos que aparecen distintos tipos de pronombres o adjetivos que hacen referencia a algo que ya se dijo o de lo que ya se habló en el texto. Entonces, por ejemplo, para reemplazar a la persona se usan los pronombres personales, o cuando se hace referencia a algo que recibe una acción, es el pronombre objetivo, o cuando se hace referencia a un caso posesivo, también tiene que ver con la persona de la que venimos hablando. Y también están los pronombres demostrativos, relativos. Estos van a tener referencias, se van a traducir o van a tener distintos referentes de acuerdo al texto. Y en cada texto van a tener un referente distinto. Si yo en un texto estoy hablando de la unidad de terapia intensiva y cuando me refiero a esa unidad digo this, tal vez en otro texto esté hablando de de un tratamiento específico del paciente y también tenga this. Entonces eso va a depender de por eso esos referentes toman significado, en cada texto toman un referente distinto.
y eso le da unidad al texto. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con los conectores, es decir, van a tener que decir a qué se refiere, buscarlo en la oración. Acá les pusimos un ejemplo, ¿sí? Dice, por ejemplo, el we en los textos se refiere generalmente a los investigadores, a los autores del artículo, y en este caso el they se refiere a enfermeros o enfermeras que participaron de esta investigación, ¿sí? Pero después another nurse que se habla a otra enfermera que no haya participado de la investigación. Veremos entonces estas 4 oraciones que comienzan así, cómo se conectan con estas 4 segundas partes, y a partir de estos referentes tendríamos que ver a qué está reemplazando o a qué se está refiriendo. Por último, tenemos la actividad 24, que también va a estar, les vamos a dar las respuestas. Todas estas actividades van a tener las respuestas van a estar en un documento aparte, donde ustedes se podrán autocorregir y podrán consultarnos en el horario de consulta o en otro horario que soliciten si hay algo que les produjo alguna dificultad o les presenta alguna duda. En la actividad 24, que están en la página 63 y 74, tiene 2 partes. Algunas de estas oraciones que tenemos acá ya las hemos analizado en otras clases, pero no importa, este será un buen momento para volver a fortalecer tanto el vocabulario del que venimos hablando de los distintos turnos de enfermeros y de ese rendimiento, resultados en los pacientes. Y veremos, en el primero nos centramos en las frases verbales, ¿sí? Tratar de identificarlas y decir si pueden, si están en presente, pasado, futuro condicional. Y en el segundo, en las palabras to y as, que sabemos que tienen distintas acepciones. Por último, les damos 2 párrafos con los conectores resaltados. Estos párrafos son similares a los que van a tener en el trabajo práctico número 4. El trabajo práctico número 4, la modalidad va a ser parecida a la del 3. Van a tener párrafos para resolver ustedes en su casa. Y luego, el día del examen, les va a tocar uno al azar, que van a tener que dar la traducción, pero también analizar las frases verbales, decir cuáles son y en qué tiempo están, y los conectores. Estos 2 párrafos no están en el documento de las respuestas porque los vamos a usar la clase que viene a modo de simulación del trabajo práctico número 4. Así que estos 2 párrafos los corregiremos en la clase del 28 de octubre, que será sincrónica, será en vivo. Bueno, hasta acá llegamos. Que tengan una muy buena semana.